Ya Ahí iba a parar la puedo, música igual. ahí puedo grabar. Está, Bueno, la bien, subo yo entonces. entonces... Sí, porque tu internet ahí en facultad va a ser mejor que el mío. Totalmente. Está. Bueno, buenas a todos. Entonces, ¿les parece si arrancamos? No sé si ya conecta más gente, pero ya son más de 10, ¿no? Son y 13. Son casi cuarto y son 73, así que... Sí, sí. una cosa antes de que... Sigue entrando gente igual. Una cosa antes de que... Marty preguntaba en el chat si vamos a subir más que los videos, los 4 videos que ya están en esta semana. Eh, ¿Queda algún video raro para esta semana? Para esta ¿Recuerdo? semana Creo no. que no. Estos videos son todos los temas de la semana. Sí. Ahora, nosotros lo más pronto posible les vamos a subir ya los de la semana que viene. Así que en principio intentaremos que el fin de semana estén los videos que son para el martes, por lo menos. ¿Tá? Así ya vamos adelantando un poquito y ustedes tienen un poco más de espacio para verlo, porque esta vez lo subimos el lunes y ustedes tuvieron un día solo para verlo. Por más que son exposiciones cortas, sé que hay que hacerse el tiempo. Pero está, en las siguientes clases, más allá de la primera, vamos a tratar de que haya un poquito más de espacio para que lo puedan ver. Sí, la idea es que en un repartido por semana más o menos. Algunos nos van a tomar 2 semanas, pero en Sí, principio un repartido por semana. exacto. Tentativamente estamos pensando en eso. Si vemos que alguno da Sí. para tratarlo un tiempo más y demás, lo También, extendemos. también recuerden que el repartido tiene 10 ejercicios, si no me equivoco. Pero no los vamos a hacer todos en clase, ¿no? La idea es hacer algunos para que ustedes vean cómo se hacen, el resto está para que ustedes practiquen. Sí, ¿Sí? totalmente. Podemos comentarlos, si tienen dudas y eso, evidentemente los podemos comentar, pero la idea no es hacerlos enteros en clase todo el práctico, ¿no? Porque si no, ¿qué les dejamos a ustedes? Exacto. Bueno, ya, igual 76 ya es un número bastante parecido al de la clase Sí, pasada. yo creo Así que que podemos. podemos empezar. Las soluciones, bien. Eso, Estuvimos esa es una discutiendo discusión esto. que vamos a tener, sí. Esa es una charla que tenemos que tener. Vamos a tener una charla de adultos, todo. Bueno, Este, hay un problema pedagógico directamente y es que ninguno de los docentes del curso estamos de acuerdo con subir soluciones. El problema es que hacer un ejercicio no es solo un camino, un jueguito para llegar a una solución. Para que tengo que admitir más gente. Ahí. Y yo los acepto, deja. dale. Vos habla tranquilo. Sino que en realidad la idea de los ejercicios es que uno aprenda y uno profundice tanto en la teoría como en la práctica y cómo se relacionan ambas cosas a través de los ejercicios. Entonces, idealmente cuando uno piensa en un ejercicio, piensa en que le deje un aprendizaje. Entonces, llegar al resultado es importante, pero es importante por el camino que uno toma. Entonces, si yo les doy el resultado, si nosotros vamos y decimos, bueno, el resultado es tal cosa, ustedes lo único que van a hacer, y es natural y es esperable, es que lo hagan como, bueno, ¿qué ecuaciones tengo que aplicar o qué tengo que hacer para llegar a ese resultado? Y ya está. Y se vuelve algo mucho más materialista en ese sentido y no tratan de obtener un aprendizaje al respecto. Sin Sí, embargo, en los foros vamos a estar tratando los ejercicios. Si se trancan en algo, por supuesto que los vamos a ayudar sin darles la respuesta. Y la idea es que los discutan entre ustedes también. Son un montón de claro. estudiantes en este curso. Ahí tienen más que necesarias las herramientas como para llegar a las soluciones. Y Sí, yo fomentamos que sea así. una cosa que Rorro dijo al pasar, es que esto es un tema de pedagogía en realidad, ¿no? A ver, una cosa que queremos aclarar, esta no es una discusión saldada bajo ningún concepto. Es una discusión que todos los años ocurre con todos los equipos docentes y es una discusión que hemos tenido incluso con gente que ha estudiado profesorado. No es una discusión saldada. No es que hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerla y la forma correcta o incorrecta es dar las soluciones o no dar las soluciones. Este, es que en realidad no está del todo decidido, tal vez nunca termine de estarlo, si es algo que aporta al aprendizaje o resta del aprendizaje. Yo soy de la idea, y esta es una charla que la tengo todos los años con mis alumnos, de que resta el aprendizaje. Rodrigo piensa lo mismo, Pablo piensa lo mismo, Ana Clara piensa lo mismo. Da la casualidad que en este equipo docente todos estamos de ese lado de la discusión en el que en realidad resta. ¿Sí? Y resta justamente no porque nosotros creamos que ustedes son vagos y no van a hacer los ejercicios, sino porque hay una tendencia natural
al resultismo, ¿no? A que el objetivo de resolver el ejercicio es llegar al número. Y nosotros lo que queremos es sacarles esa idea. Nosotros queremos sacarles la idea de que el objetivo de resolver el ejercicio es llegar al número. Porque el objetivo de resolver el ejercicio no es llegar al número. El número es, es la galleta que está al final del camino, pero no es el punto, ¿no? Esto es como un poco como diría el maestro Tavares, el camino es la recompensa, ¿no? El objetivo del ejercicio es que ustedes lo piensen, ¿sí? Y evolucionen desde una idea inicial que ustedes tienen de qué es lo que les está pidiendo el ejercicio hasta cómo resolverlo. Porque lo importante es cómo resolverlo, no a lo que llega. Claro, ¿Sí? pero Sí, no sé sí. si Dale. puedo hablar. Claro, pero lo que yo entiendo ese concepto porque también en matemáticas se aplica el hecho de que capaz el resultado no está bien y lo que interesa es el camino que vos seguiste, porque un error en los cálculos todo el mundo lo puede tener. Exacto. Pero lo que me refiero es que yo, por ejemplo, en el ejercicio 2 que tenemos, yo utilicé el teorema del coseno porque no hay ángulos de 90, pero utilicé Pitágoras, no importa. Yo no sé si lo hice bien, porque el número capaz es muy chico, muy grande, no tengo idea. Y a mí lo que me sirve de ver el resultado es al menos saber si lo que yo pensé, razoné y los cálculos que hice al menos se guiaban en esa trayectoria. Porque yo Claro, qué sí. sé, Sí, sí, ustedes no yo tienen acá como te entiendo y corroboración esa de es, que lo hagan. te entiendo y esa es la charla que tenemos siempre. Y acá lo que te voy a decir es que a los efectos de atacar esa preocupación que tienen ustedes, es que tenemos dos cosas para ustedes. Primero, estas clases en las cuales vamos a discutir los ejercicios. Entonces, si ustedes tienen dudas, siempre pueden venir y preguntarnos. O sea, nosotros no es que si ustedes vienen y nos dicen, mira, yo hice el ejercicio de esta manera, me dio esto, podemos ver si está bien, nosotros lo vamos a ver con ustedes. Pero sepan que lo vamos a ver con ustedes haciendo foco en si ustedes siguieron los pasos correctos, ¿no? Y lo otro es los foros. Y no les podemos insistir lo suficiente en esto, usen los foros. Son 200 y pico de estudiantes en el EVA, los foros están para que ustedes respondan. O sea, ustedes pueden agarrar y poner, che, yo el ejercicio 2 hice tal cosa, lo hice así. Alguien más lo hizo así, les dio lo mismo. ¿Tá? Este, Sí, tengan en y cuenta que no, nosotros vamos a estar constantemente nosotros, revisando el claro, foro y nosotros también les mirando. vamos a responder, obvio. Este, La única diferencia es si tener esa hojita con los resultados, que me parece que sí, estoy de acuerdo con Federico, que fomenta el resultismo, porque uno hace el ejercicio, compara el resultado con un resultado que está en una hoja, y si te dio bien, no hace ningún tipo de reflexión. En cambio, si no te dice el resultado, primero vas a tener que revisar los pasos del ejercicio, y ahí es donde queda realmente el aprendizaje, sí. y Y luego recurrir a los foros si uno no está y si uno tiene alguna una de duda. las cosas importantes es que y esta es una de las cosas que yo creo que la física ayuda mucho a desarrollar y que a nosotros nos gustaría que ustedes desarrollen, es la capacidad crítica con sus propios trabajos. ¿Sí? Si ustedes pueden mirar su trabajo y decir, yo estoy convencido con todo lo que hice y el resultado al que llegué me parece razonable, razonable es una palabra que está súper cargada acá, pero bueno, por ahora, dejémoslo así, razonable. Si ustedes están de acuerdo con todo lo que hicieron y creen que su resultado es razonable, si tienen algún error de cálculo, eso es menor. Y acá voy a una cosa que comentaron por ahí. Es verdad que en las pruebas de múltiple opción solo vale el resultado. Pero eso es porque no tenemos otra manera de corregirlo. Porque no podemos corregir resultados de desarrollo para 200 y pico personas. Lamentablemente no nos permite ni la modalidad en la que estamos dando el curso, ni el tiempo del que disponemos. ¿Sí? Pero acá mi contrapunto es, a nosotros dar los resultados numéricos de los repartidos no les ayuda absolutamente nada a saber si tienen los resultados numéricos bien de las pruebas, porque no van a tener los mismos ejercicios ni los mismos valores. Entonces, tener los resultados numéricos de los repartidos y que les pidamos resultados numéricos en las pruebas son independientes. No están conectados a esas cosas. Sí, de todas Uno formas, no les va a ayudar al otro. eh, van Entonces, a tener los resultados bien si ustedes siguen en el curso, van a tener todos los ejercicios bien hechos, seguramente. No van a estar por más que no tengan la hoja de resultados, simplemente van a llegar a ellos van a estar convencidos porque están convencidos de los pasos y el razonamiento y los modelos planteados, no en vez de están convencidos porque lo compararon contra un número y le dio lo mismo. Esa es la claro. diferencia. O aparte de otra cosa, si bien es difícil, también puede ser que ustedes lleguen a un resultado numérico por un camino equivocado. Y eso es una cosa que nosotros no queremos que ustedes hagan. Ni tampoco lo que queremos fomentar es la ingeniería inversa de ejercicios, ¿no? A veces, como creo que decía Mateo, puede ser, o Matías,
creo que Mateo decía en el chat que él a veces lo que hace es mirar el resultado y piensa cómo llegar ahí. Y esa es una mala estrategia, Ulises. Es una mala estrategia para resolver problemas. Y es una cosa que capaz que le servía en el liceo, pero ahora que están empezando una carrera científica, es una cosa que tienen que cortar de raíz. Se los digo como estudiante de la licenciatura, estudiante de posgrado, como científico. Esa es una cosa que hay que cortar de raíz. Uno no puede ver a dónde quiere llegar y elegir el camino que tiene que hacer para llegar ahí. Uno tiene que ver de dónde empieza y ir haciendo el camino y llegar a donde tenga que llegar. No hacer ingeniería inversa, porque hacer ingeniería inversa es una muy mala costumbre. Y es una cosa que en un trabajo científico es peligroso incluso. ¿Sí? Es peligroso porque te va a llevar a uno arrancar con a dónde quiere llegar y elegir el cómo llegar hasta ahí. Y eso no está bien. No está bien en un curso, no está bien en un trabajo científico, no está bien haciendo una investigación. ¿Sí? Bueno, Entonces, justamente eso que dice Mateo, y Mateo lo puso específicamente en palabras, eso es el tipo de cosas que nosotros no queremos fomentar. Y al contrario, queremos que ustedes se acostumbren de ahora a no hacer ese tipo de cosas, a no hacer ingeniería inversa. después alguna Entonces, yo otra... entiendo, solo para redondear, entiendo que no es la respuesta que ustedes querían de nosotros. Lo entiendo que capaz que ustedes verdaderamente sientan que necesitan esos resultados. Confíen en nosotros que no los necesitan. Confíen en nosotros que entre lo que vamos a hacer en el curso, entre las discusiones que tenemos acá, entre las discusiones que pueden tener en el foro, es suficiente. Y confíen de que no son necesarios para las soluciones. sí. Después hay algunos comentarios del Confíen. foro. Ustedes tírense al aire y dejen que nosotros los agarremos. Yo no tengo fuerza, así que se van a caer, no vamos a caer todos, ¿verdad? Igual algunos comentarios, sin el resultado no salvo la materia, pero lo que nosotros tratamos de transmitirles es que para llegar a un resultado nuevo, hacer las cosas y tener que convencerse de los pasos, de la metodología, del razonamiento detrás, es un mejor método que te aumenta la probabilidad de que el día de la prueba lleguen bien al resultado respecto de si lo hacen de otra forma. Por más que, porque justamente los ejercicios del práctico no son la prueba. Esos son ejercicios, y es mejor hacerlo bien ahí. Aparte eso es exactamente lo que decíamos antes, a raíz de uno de los comentarios de Sofía en el chat, que si nosotros les damos los resultados numéricos de los prácticos, eso no les ayuda en nada a resolver las evaluaciones. En nada porque no están conectadas. Incluso si en las evaluaciones hay alguno de los ejercicios parecidos a los del práctico, ¿sí? Y la idea nuestra es que haya en todas las evaluaciones por lo menos algún ejercicio parecido al práctico. Como tienen otros valores, saber el número al que llegaron en un ejercicio no se traduce de ninguna manera a llegar al número en un ejercicio parecido. Son cosas completamente desconectadas. Sí, bueno, y después algún otro comentario, por ejemplo. Exacto, eso es lo que dice Leila. O sea, lo que interesa no es el resultado, sino es el procedimiento. Y el procedimiento es una cosa que sí no les podemos dar, el procedimiento de cómo llegar a todos los ejercicios. Porque si no, ahí sería peor todavía que darles el resultado. Sí. Entonces, están empezando a entender un poco de dónde venimos, ¿no? Sí. De todas formas, por ejemplo, Bruna dice que podemos pensar que estamos haciendo el ejercicio bien, en realidad tener errores y no darse cuenta. La cuestión es que en ese caso nosotros apuntemos a que ustedes alguna duda se les va a plantear. Y entonces, si ustedes tienen la más mínima duda sobre cualquier ejercicio, lo van a plantear en un foro. Y ahí mismo los compañeros ya los van a ayudar. O en estas clases. O en estas clases también. Y ahí viene lo que preguntaba Sofía. Sí, Sofía, sí, vamos a resolver ejercicios en estas clases. Es el propósito de estas clases. El propósito de estas clases es discutir los temas de teórico y hacer ejercicios, para que ustedes vean cómo se hacen. O sea, nosotros vamos a resolver algunos con ustedes, haciéndolos y siguiéndolos con ustedes, y también dejar que ustedes nos pregunten sobre los ejercicios que hicieron y ayudarlos a sacarse las dudas acá. Ese es el propósito de estas clases. Y si fuera necesario... No los vamos a soltar al safari de los ejercicios de física y que ustedes se manejen solos con un tenedor. No, al contrario, estas clases están justamente para eso. Sí. Y si fuera necesario hacerlo para 200 personas, lo hacemos. Lo que pasa es que en realidad lo que suele suceder es que hay un montón de personas que tienen las mismas dudas. Las dudas son lugares comunes, o sea que nunca va a ser a 200 personas individualmente, pero si fuera el caso, lo haríamos. No hay problema. Sí. Empiecen a usar los foros, háganos caso, empiecen a usar los foros, empiecen a poner sus dudas ahí y van a ver que no va a haber 200 posts en los foros por ejercicio. Va a haber 3, 4 por ejercicio. Y eso es un número súper manejable, tanto para nosotros como para ustedes.
Bueno, Bien. como dije, entiendo que no sea la respuesta que esperaban, capaz que todavía sienten un poco de frustración dentro por parte de nuestra respuesta. Si lo quieren hablar, yo no tengo problema, y estoy seguro que Rodrigo tampoco, lo hablamos cuando quieran. Es una discusión súper profunda y que nos podría llevar mucho rato. Pero bueno, esta es la respuesta que tenemos por ahora de parte del equipo. Capaz que nos convencen de que el Sí, otro obvio. camino es mejor, entonces hagamos la prueba así y si no, cambiamos para el otro método, no hay problema. Si alguien nos trae una discusión lo suficientemente buena con argumentos pedagógicos de por qué es bueno, yo Sí, obvio. estoy muy dispuesto a cambiar de posición. Pero bueno, Pero dicho bueno. eso, ¿les parece si empezamos con algo de lo que ya vieron de los videos de teórico y Empecemos eso? con el teórico. Voy a compartirles un segundo en mi pantalla. No sé por qué se cerró esto, porque no debería, pero bueno. Ignoren esto un segundo, vamos a Leo. Si alguien no lo vio todavía y si no lo vieron, mal ustedes, deberían estar prestando más atención a Leo. Acá les dejamos un link que va al canal de YouTube, donde subimos los videos, ¿sí? En el canal van a encontrar 3 playlists, por ahora, capaz que después subimos alguna más, pero por ahora hay 3. Turno de la tarde vamos a estar subiendo todos los videos de nuestras clases, turno de la mañana de las clases de Ana Clara y de Pablo, y acá en donde dice clases teóricas, los videos de teórico, entre comillas, ¿sí? Los videos que son más magistrales, ¿sí? Ahí pueden encontrar los videos, si todavía no los miraron, si no los miraron, mal ustedes, háganlo. Recuerden que la idea de estas clases es discutir lo que vieron en esos videos. Y acá en tema 1 de electrotáctica van a encontrar esos primeros 4 videos separados por tema, y el práctico 1, del cual vamos a estar hablando también hoy. Bien. Que está nuevecito de paquete ese práctico 1, lo rehicimos de cero, así que está nuevito. Sí, tiene olor a hoja nueva, tiene. Sí, Sí, está calentito. en PDF, ¿no? Pero bueno, digital. Bueno, pero Bueno, bien, a mí, entonces, para empezar, lo que nos gustaría es que hablemos qué les parecieron los videos. ¿Los videos eran entendibles con lo que ustedes ya venían, con los conceptos que ustedes ya tienen del liceo? Porque ustedes en el sexto de liceo ya, creo que la gran mayoría tuvo algún curso eh, de electromagnetismo en general. Está bueno, uno en quinto, ahí va. Bien, ¿y ahí va. qué les Sí, nosotros lo que nos parecieron? interesaba ahora era eso, que nos comenten qué les parecieron. Abran el micrófono si alguien quiere hablar, o levanten la mano y les vamos dando la palabra de a poco. Coméntenos qué les parecieron los videos, coméntenos si les quedaron dudas, coméntenos qué entendieron, si entendieron algo nuevo que no sabían. El contenido para mí estuvo buenísimo, muy bien explicado. Lo único que sí, capaz que los hubiese grabado con auriculares o algo, porque por lo menos a mí el audio, a mí en algunas partes me costó entender lo que decía. Bueno, Pero más allá de eso, estaban muy bien. buenísimo. Eso es algo Se que ya nos lo podemos anotamos. comentar se lo comentamos a Pablo y Rodrigo ya está acá para saberlo. Para Sí. cuando Me pasó haya lo más mismo, videos. me parecía un poco entreverado, no sé, pero por otros momentos se escuchaba bien. Era solamente a No. veces. Bien, eso se puede arreglar, todo eso es arreglable. Sí. También recuerden que es nuestra primera vez dando, haramos el mosquito de Rodrigo y de Pablo grabando videos de teórico, ¿no? Entonces, Sí. No, A sí, mí claro. me sucedió, disculpa Carmela, No pasa que nada. capaz que ya me dificultaba un poco entender el despeje de por sí matemático, y con el tema del pizarrón virtual y la letra me costaba entenderlo todavía el doble. bueno, Bien. Entonces capaz que si sería posible acostumbrarse a escribir en texto, capaz que sería mejor, pero no sé si les costaría mucho a los que No, trabajan. eso se puede hacer. sí, lo discutimos y vemos cómo lo podemos implementar. A mí me Yo ya pareció que el material estaba re bien, o sea, yo lo entendí. Pero capaz algo que les puede servir mucho y que, por ejemplo, en química orgánica y en analítica lo reimplementan, no sé si tendrán diapositivas o algo con los temas, pero también sirve pila, no sé, tener la diapositiva e ir explicándola, porque aparte ya tenés todo ahí en texto y solamente estás explicando. No sé, muchos profesores lo utilizan, capaz les queda más cómodo también para no estar teniendo que escribir en la pizarra, todo lo demás, si no les gusta. Bien. Bien. Sí, ahí yo tengo mis
mis reservas con usar diapositivas para las ecuaciones en particular, y para lo que sea despejar, llegar de un punto A a un punto B mediante ecuaciones, tengo algunas reservas sobre usar dispositivos, porque me parece que a veces puede pasar que se pierden en qué es lo que estamos haciendo en el medio, y pasa lo mismo que con los ejercicios, ¿no? Lo importante es de dónde salen y a dónde llegan, pero lo que pasa en el medio también es importante. Y de todas formas, con ecuaciones se puede hacer un despeje paso a paso mismo en la diapositiva, Sí, pero también. que ahí más o menos se parece bastante al proceso que uno hace en el pizarrón. ¿Algún otro comentario? Personalmente, la calidad del audio, salvo la calidad del audio, me parece que el contenido didáctico estaba muy bien expuesto. Es la primera vez que había escuchado de versores, pero Bueno, es versores. algo nuevo que aprender. Bien, es algo que vamos a estar trabajando, así que está bueno que lo vayan incorporando. Ya les largo una pregunta. ¿Cómo me escuchan a mí ahora? Porque los videos los voy a grabar con el mismo micrófono que tengo acá. Bien, de bien. Re bien, sí. Fuerte y claro. Perfecto. Entonces lo puedo usar tranquilamente. A mí me gustaría si pueden explicar un poquito el despeje que hizo, no sé, un tremendo despeje con lo de dipolo eléctrico. O sea, lo entendí, pero no sé. Está, me parece bien. ¿Saben qué? Teníamos pensado esta clase más bien tratar de los videos que vieron, profundizar del 1 al 3, o sea, videos sobre carga eléctrica, sobre fuerzas eléctricas y campo eléctrico. Y la siguiente clase, la de jueves, capaz que podemos hablar de dipolo eléctrico y ahí si quieren profundizamos en esos temas, ¿está? ¿Les parece esperar hasta el jueves? Sí. Así abarcamos los otros temas primero. Yo tenía una duda, pero es simplemente del práctico por un tema de que el ejercicio 2, que tenías que calcular cómo se hace la sumatoria de fuerzas, pero había un triángulo y ese triángulo tenía un ángulo de 104,5, y yo utilicé el teorema del coseno para poder sumarlos, una vez que averigüé la fuerza de cada uno. Y no sé si estaría bien utilizar el teorema del coseno. Lo pueden hacer así. Eso es una... Ojo que hay un audio ahí que está... Y Francisco, ¿te animás a cortar el micrófono? Ahí va. Gracias. Bueno, en realidad utilizar el teorema de coseno es algo que pueden hacer. De todas formas, nos gustaría introducirles una herramienta que es mucho más útil, porque es mucho más útil para un número más amplio de casos, que es descomponer los vectores en componentes, que no sé si ya lo hicieron en física, y si no, lo introducimos ahora, en física 1. Sí, lo hicimos. Por ejemplo, descomponer la componente, ustedes fijan 3 ejes, y entonces un vector lo expresan como una componente en una de las direcciones, una componente en la otra, y otra componente en la tercera dirección. Entonces, luego, como sumar un par de vectores es sumar las componentes por separado, por un tema de linealidad y de superposición, podemos simplemente sumar las componentes y llegar al resultado una vez que lo tenemos descompuesto. Es mucho más fácil porque convertimos una suma vectorial en un conjunto de sumas algebraicas nomás. O sea, pasamos de sumar vectores a sumar números. Nos gustaría que intenten hacerlo así. No es que esté mal hacerlo por el teorema del coseno, se puede hacer, pero quizá no en todos los casos lo van a poder hacer, o en algunos casos les va a complicar un poco más hacerlo así. Así que si pueden, ahora es capaz que lo abordamos, capaz que llegamos, y podemos hacerlo y ver cómo se hace de esta otra forma. Y ustedes comparen qué les parece más fácil. Porque me cuesta un poco imaginar cómo hacerlo. Ahora hacemos alguno. Sí, Pero una cosa que a mí me gustaría preguntarles es, bien, nos quedó un poco claro sobre el formato de los videos y tenemos cosas para mejorar y ya están todas anotadas como para irlas mejorando. Cuéntanos del contenido. El contenido, ¿les quedó claro? Ya nos dijeron que les pareció que estaba bueno, eso está de más, pero cuéntanos si les quedó alguna duda, si aprendieron algo nuevo, como comentaban por ahí de los versores que aprendieron algo nuevo, si hay algo que no les terminó de cerrar del todo. Charlemos un poco, o cuéntanos un poco sobre qué procesaron del contenido a partir de esos videos. ¿Hay algo que no sabían, por ejemplo? ¿O hay algún ejemplo de los que puso Pablo que no terminaron de entender? A mí personalmente me pareció interesante a la hora de evaluar cuál es la diferencia de fuerzas entre las dos cargas eléctricas y la fuerza gravitatoria, de cómo la fuerza electrostática superaba
con creces la gravitatoria, que en el video dijeron que íbamos a abordar, porque a nivel planetario, a nivel cósmico, era más efectiva la fuerza gravitacional que la eléctrica. Electrostática. Sí. ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre los contenidos? Yo personalmente ya había dado estos temas en sexto, pero como estaba medio olvidada, vi los videos y después me apoyé bastante en el Kane y como que me terminé de acordar de todo, de entender. Bien, buenísimo. Perfecto. No había este tema antes, pero bien, perfecto. Muy bueno. Perfecto. Voy a abrir el... Entonces, ¿te parece, Rodrigo, si hacemos algún ejercicio? Capaz que sí. Podemos empezar por el 1 mismo. Si bueno, dale. ¿Vos tenés para compartir Tengo el ahí? práctico abierto, y tengo un overleaf. Dale. Sí. Capaz que antes del 1 hay que evaluar fuerzas eléctricas. Capaz que primero podemos hacer otra cosa. Hacer una lectura de la ley de Coulomb. Bueno, déjame simplemente para acá. estar... ¿la tenés por ahí? Es que escribí por ahí. La escribo. Sí, igual lo que nos va a faltar ignoren todo esto que estoy haciendo en el costado, ¿está? Ignoren todo esto que estoy haciendo acá, ¿está? Y ya, si quiero, os hago un esquemito también. Bien. Primero, como ustedes vieron en el video, como la ley de Coulomb establece cómo es la fuerza entre dos cargas puntuales. ¿A qué le llamamos dos cargas puntuales? Es dos cargas que en vez de estar distribuidas en el espacio, consideramos, y esto siempre es un modelo, como todo en la física, que están concentradas en un punto. ¿Sí? Muchas veces, en muchas situaciones de la naturaleza, tenemos las cargas puntuales sueltas por ahí y queremos analizar las fuerzas que se ejercen entre ellas. Pero existe otro caso que es muy importante y que en particular en ciencias biológicas es muy importante, que es el caso de los iones. Ustedes muchas veces, por ciertos procesos químicos, mismo dentro de la célula, terminan sucediendo... tendría sucediendo que existen iones. ¿Saben lo que son iones? ¿Quién puede decir? ¿Qué es un ion de algo? No es una molécula que no tiene una carga neutra, sino que puede ser negativa o positiva. Claro, por ejemplo, una molécula que tiene un electrón de más o que le falta un electrón. Puede ser un átomo también, al que le falta un electrón o que le sobra un electrón. Entonces la carga neta termina siendo no nula. ¿Tá? Pero eso no quiere decir que tenga solo un electrón, por ejemplo. Tiene muchas cargas, pero si sumás todas las cargas, la suma total te da, por ejemplo, la carga de un electrón, pero porque capaz que tiene 3 electrones y 2 protones. ¿Tá? Ahora, en ese caso, cuando nosotros tenemos un ion, un modelo muy simple, puede ser que lo que tenemos es una carga puntual, pero estamos modelando la partícula que tiene toda su complejidad, la molécula o el átomo, lo estamos modelando como una carga puntual. Sigue siendo, es un modelo, una aproximación que puede ser útil en algunos casos y no ser útil en otros casos. Es lo mismo que ustedes hacían en Física 1, cuando consideraban, por ejemplo, que tenían un auto que se estaba moviendo y no sé qué, y consideraban que ese auto era una masa puntual, era un punto donde estaba concentrada toda la masa. Eso puede ser útil para hacer algunos cálculos y algunas aproximaciones y responder algunas preguntas que uno se haga. Pero para otras capaz que no. Por ejemplo, en el caso del auto, si uno quiere ver las propiedades de rotación, y el auto también tiene momento de inercia, tiene una distribución de masas, un montón de cosas que uno no ve si las aproxima como masa puntual. Lo mismo va a pasar con los iones. Capaz que para ver las fuerzas electrostáticas, que es lo más sencillo, lo podemos aproximar bien como
por una carga puntual, que es lo que hacemos en muchísimos casos. Pero tenemos que acordarnos que es un modelo y que en otros casos no. Capaz que si queremos analizar el momento magnético que tengan, que capaz que más adelante lo vemos, para ese caso la carga puntual no es un buen modelo. ¿Tá? De todas formas, lo que digo es que cuando hablamos del Coulomb, no es solo aplicable a partículas que están sueltas, sino a iones. Y los iones, por ejemplo, en ciencias biológicas, dentro de la célula, por ejemplo, están siempre presentes. Los de potasio, los de cloro, etcétera, 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 los de sodio. Y esos están interactuando con fuerzas que podemos aproximar a primer orden según la ley de Coulomb. ¿No? Bueno, qué velocidad, Fede. No, estuviste hablando mucho rato. Estuve hablando mucho rato. No fue que yo lo hice rápido. Bueno, entonces, pasamos una idea de cómo funciona el de Coulomb. Acá yo les hice un dibujito, espero que lo ven todos, ¿no? Si Rodrigo lo veía, espero que lo ven todas. Acá pusimos dos carguitas, ¿sí? Están representadas como esferitas o circulitos, pero saben por lo que estaba hablando Rodrigo recién que en realidad las tratamos como puntos, sin dimensión, sin tamaño. ¿Sí? A una le llamé Q1, a una le llamé Q2, y puse un vector en el medio, ¿sí? Al que le llamé R. Este R tendría que tener un vectorcito arriba, pero eso es muy difícil de hacerlo en este programa, así que imagínense que tiene un vectorcito arriba ese R, ¿sí? Y este R es un vector que va desde la carga 1 hasta la carga 2, ¿sí? Y es el vector distancia entre la carga 1 y la carga 2. ¿Sí? Entonces, lo que dice la ley de Coulomb en forma de ecuación es que la fuerza, vamos a ponerle a esto fuerza entre la 1 y la 2. ¿Sí? Que la fuerza entre la carga 1 y la carga 2, esto tendría que estar afuera, sí, la fuerza que la carga 1 le hace a la carga 2, ¿sí? Por eso puse 1 y después 2, la carga que le hace la fuerza 1, la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2. Entonces tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma de una constante K, que la dejé acá abajo para que ustedes ahora me ayuden a rellenar lo que falta, cuánto vale K, por Q1 por Q2, ¿sí? Por lo que vale Q1 y lo que vale Q2, sobre la distancia al cuadrado, y este R en realidad no es un vector, es un versor. Ahora vamos a hablar un poco más de versor también. ¿Sí? Así que esto lleva un gorrito en vez de una flechita. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, K es una constante que lo que hace es asegurarnos de que el valor sea el correcto, ¿sí? Es una constante multiplicativa que nos asegura que el valor sea el correcto, y aparte hace que las unidades de esto, que tiene Coulomb, metro cuadrado, K, todo, ahora vamos a hablar un poco de cuántas son las unidades de K, hace que las unidades sean las correctas después de que hagamos toda esta cuenta y nos den Newton, que es lo que tiene que dar una fuerza, ¿sí? Entonces, esa constante es una constante que sale de constantes físicas del universo y nos ayuda a regularizar esto tanto en número como en unidades. Q1 y Q2 son los módulos de las cargas, ¿sí? ¿Y por qué nos importa? A ver si alguien se anima a contar. ¿Por qué nos importa el producto de Q1 y Q2? ¿Qué es lo importante del producto de Q1 y Q2? ¿O qué hace diferencia con el producto de Q1 y Q2? ¿Alguien se anima a comentar eso? Que la fuerza ejercida por la carga puntual 1 es exactamente la misma que ejerce Q2 sobre Q1. Bien, esa es una de las cosas. Cuando yo dé vuelta acá el 1 y el 2, ¿sí? Cuando haga la simétrica, que es en vez de hacer la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2, haga la carga 2 sobre la carga 1, como aparecen Q1 por Q2, van a ser simétricas, ¿sí? Porque voy a cambiar el 1 por el 2 y el 2 por el 1, y me va a quedar lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo otro que me importa del producto Q1 y Q2? ¿Qué tienen las cargas estas aparte? Eso, lo que dice Natalia en el chat. Exacto, gracias Natalia. No sé si tenés el micrófono y querés comentar un poco de lo que querías decir. Sí, Natalia o Leila, cualquiera de los dos. No sé si Leila. Que después, o sea, depende del signo de las cargas para el sentido de la fuerza. Ajá, ¿por qué? Totalmente. ¿Cómo importa el sentido? ¿Cómo importa el signo de las cargas ahora? Capaz puedo dar un ejemplo. O sea, si una carga es negativa y la otra positiva, se van a atraer, o sea, que van a tener fuerzas que apunten tipo la fuerza de 1 a 2 va a apuntar hacia la carga 1, digamos, y la de 2 a 1 va a apuntar hacia la 2, y si no serían tipo al revés las fuerzas.
Si las dos Fe- fueran... Fede, capaz que para eso puedes dibujar el versor R. Sí, puedo dibujar el versor R Para en vez del vector que, R. porque para que los demás entiendan lo que dice Natalia, que está correcto. Está En perfecto. vez de ser el versor R, voy a poner un vector. En vez de ser el vector R entero, voy a poner el versor R, que es la dirección. Ahí va. ¿Sí? O sea, sepan que esto apunta. ¿Me escuchó? Ahora sí. Sí, te escucho. No, eso que dijo Natalia más o menos, que depende del signo, las cargas se van a traer o a repeler. Exacto. Entonces, ustedes una de las cosas que ya saben, capaz que lo saben ya porque venían con eso de antemano, y si no porque le prestaron mucha atención al video de Pablo, es que si las cargas tienen el mismo signo, ¿qué pasa con esas cargas? ¿Qué pasa con cargas que tienen el mismo signo? Se repele. Se repelen. ¿Y cargas que tienen signos contrarios? Se atraen. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la ley de Coulomb nos dice eso. Fíjense que ustedes acá tienen el producto de Q1 por Q2, y Q1 y Q2 pueden ser o positivos o negativos. ¿Sí? Y vamos a ver por qué el producto de Q1 y Q2 es lo que nos ayuda a que las cargas se atraigan o se repelgan. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo Q1 positivo y Q2 positivo? Estoy multiplicando un número positivo por un número positivo, y eso me da un número positivo. ¿Sí? Así que si Q1 es positivo y Q2 es positivo, el producto es positivo. Si Q1 es negativo y Q2 es negativo, o sea, si los dos son el mismo signo pero las dos son negativas, ¿cómo es el producto de dos números negativos? Positivo. Positivo. Entonces, si las dos son positivas o las dos son negativas, el producto siempre me da positivo. La única forma de que el producto me dé negativo es si una es positiva y la otra es negativa. Y como lo que estoy viendo es el producto, no me importa cuál es la positiva y cuál es la negativa. Lo que me importa es que el producto de un positivo y un negativo es negativo. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso ahora cuando veamos un poco más sobre este vectorcito, este versorcito de R que puse acá. Acuérdense que el producto este nos da positivo si las dos cargas tienen el mismo signo, y negativo si tienen signos opuestos. ¿Sí? No importa cuál de las dos es, pero positivo o negativo, dependiendo de si tienen el mismo signo o signos opuestos. Entonces, acá en este producto Q1 por Q2, es que nos queda como codificado, ¿sí? Esa relación que ustedes saben de que lo que importa es el signo, si son el mismo signo o signos opuestos. ¿Sí? Después, ese valor, ese producto, lo vamos a dividir entre R cuadrado, y eso lo que nos dice es que cuanto más lejos están las cargas, menor es la fuerza. Esa fuerza decae como R cuadrado. No, estos no son valores absolutos, estos son el signo, justamente, porque esto es un vector. Como esto es un vector, acá tiene que haber un signo que nos indique para dónde apunta la fuerza. Si esto fuera solo el módulo de la fuerza, entonces estos serían valores absolutos. Capaz que para complementar un poquito, bien, usted tiene el versor R. El versor R es un vector unitario, ya lo saben, pero por las dudas, que indica una dirección. Ese vector que está ahí indica una dirección. Entonces, lo que está antes del versor R, el K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, es un escalar que te dice por cuánto tenés que multiplicar ese versor R que tiene largo 1, que te dice la magnitud del vector. Ahora, también te dice el sentido. ¿Por qué? Porque es un valor, K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que el sentido es el mismo sentido en el que dibujaste el versor R, y por lo tanto va, en el caso de la fuerza que recibe Q1, sería atrayendo hacia... Perdón, el caso de que la fuerza que recibe Q2 sería repeliéndose con Q1, si es positivo. Y en el caso de que este número sea negativo, significa que va en el sentido opuesto al sentido en el que dibujaste o en el que planteaste el versor R. ¿Se entiende? Entonces, el signo del escalar anterior les dice el sentido, si va hacia el sentido de R o hacia el sentido opuesto a R. La dirección ya está dada por el versor R. Exacto. Entonces, lo que va a pasar acá es que este versorcito de R, como decía Rodrigo, es este vector de largo 1 que está acá, que lo único que está ahí es solo para decirnos cuál es la dirección, y la dirección es la que apunta de Q1 a Q2. Todo lo que está antes va a decir, este vector verde que dibuja acá, que es el F, es la fuerza, todo esto que está antes nos va a decir qué tan largo es este vector y para dónde apunta. Es decir, sabemos que apunta en la dirección de R, pero si apunta en el sentido de R o en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ese K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado nos va a determinar el largo de este vector, que es la fuerza que le voy a poner acá. ¿Sí? Y si apunta en este sentido,
o en este sentido. ¿Sí? Entonces, si Q1 por Q2 es positivo, que significa que tiene el mismo signo, entonces todo este número que está acá afuera es positivo, y el vector de la fuerza es colineal y apunta al mismo sentido que el vortexito de R, así que nos da la fuerza apuntando en este sentido. Y eso significa que Q2 se siente repelida por Q1. Que eso es lo que ustedes me dijeron. Cuando los tienen el mismo signo, las cargas se repelen. Y eso es por esto. Porque esto me da positivo, entonces la fuerza apunta en el sentido del vectorcito de R, que es alejándolo de Q1. Si las cargas tienen signos opuestos, ¿sí? Entonces esto me va a dar negativo, y esto va a apuntar en la dirección de R, pero en el sentido opuesto. Es decir, para acá abajo. Y entonces Q2 se va a sentir atraída por Q1. ¿Se entendió eso? Y Sofía, creo que tenías una duda, así que si querés abrir el micrófono y preguntar. O si a alguien más le quedó alguna duda de esto y quiere preguntar. Sí. Yo no entendí tu pregunta, Sofi, por eso te decía que actives el micrófono y así queda un poco más clara. Me parece que se refería a si daban siempre el versor. Mirá si sea Ahí lo preguntó. El versor no es cosa que nosotros tengamos que darles. El versor es un versor que siempre está ahí, que apunta desde la carga 1 a la carga 2, o bueno, mejor dicho, desde la carga que hace la fuerza hasta la carga que recibe la fuerza, y vale 1. ¿Sí? No tenemos, o sea, no hay nada que darles. Es simplemente una cosa que escribimos ahí. Es de valor 1. Siempre que nosotros hablamos de versor y no de vector, ¿sí? Un vector puede tener cualquier módulo. Un versor tiene, a diferencia de esta flechita acá arriba, que vieron que la F tiene una flechita arriba y el R tiene un gorrito. Cuando les ponemos un gorrito, eso estamos hablando de versores, y los versores siempre tienen largo 1. ¿Sí? Los versores lo que hacen es simplemente decirnos hacia dónde apuntan los vectores. Claro. ¿Sí? Todos los vectores van a ser un número escalar por un versor. El versor le va a dar la dirección, el número escalar le va a dar el módulo. Sí. Ahora, Y va según la carga, va de la carga, el versor R apunta desde la carga que hace la fuerza a la carga que recibe la fuerza. Sí. En este caso, de la 1 a la 2. Si fuéramos a plantear la F21, ¿sí? Voy a escribirla acá, voy a copiar acá. Ahora voy a volver a SK, ¿sí? Si ahora hiciera la carga 2-1, ¿sí? Fíjense que si yo cambio el 2 por el 1, todo lo demás me queda igual, pero este R ahora no es el mismo. Este R ya no es este. Este R ahora es... Esto es una... Bueno. Estoy demasiado lejos para mover las cosas. No me deja moverlo. Porque está agarrado ahí. Bien. Ahora ese R no es este, sino que es este otro que está acá. Claro. ¿Sí? Ahora es, como la que hace la fuerza es la 2 y la que recibe la fuerza es la 1, entonces ahora el R apunta de la 2 a la 1. Está así haciendo la línea que las une. Sí. De todas formas, vean que esto es una convención nomás. O sea, es algo que uno lo eligió así. Uno podría escribir, por ejemplo, el versor R, yo podría escribirlo según el versor R definido para el otro lado, pero tendría que ponerle un signo de menos y ya está. Uh-huh. Se ve. Esta es la convención que es más cómoda, por así decirlo. ¿Sí? Básicamente, así que acuérdense eso, que la dirección siempre de la fuerza que hace, de la carga que hace a la carga que recibe. Sí. ¿Sí? Y este producto de cargas les va a dar si la fuerza es en ese sentido o en el sentido opuesto. Básicamente, entonces, el sentido de R lo que determina es para qué uno tiene una recta y está determinando para qué lado elegimos el positivo y para qué lado elegimos el negativo, pero lo podríamos dar vuelta perfectamente. ¿Tá? Sigan la convención esta si pueden, pero simplemente indica eso. Bien.
a dejarlo por acá. ¿Alguna otra duda? Voy a tener que... Sí, a checar un poco. Ahora, no. Lo que pasa es que es el tema de tener el dibujo y la ecuación en el mismo, ¿no? No, está. Si lo pongo así no van a dar un carajo, así que... Dale un salto de pero línea, si bueno, no. R apunta de la carga que hace la fuerza. Sí. Sofía, estás escribiendo arriba de mi escritorio. No di mi consentimiento para que escribas arriba de mi escritorio. Sí, pará, este es un símbolo extraño. Perdón, dejé de compartir. No tenía mi consentimiento de eso. Sí, supongo que es una especie de protesta. Bueno, ¿queda alguna duda de esto? Bueno, lo que me faltaba a mí es, sí, este K que dejé acá, que no le puse nada, es que quiero que me digan ustedes cuánto vale y qué unidades tiene. ¿Cuánto vale ese K? Vale 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, ¿y qué unidades tiene? Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Newton... Le falta algo. Metro cuadrado. Coulomb Sobre cuadrado. Coulomb cuadrado. Ahí están. Ahora sí, me gustó más. Si no se acordaran de la unidad de K, ¿podrían deducirlo de la ecuación? Sí, Si le si dejas, te quedan las unidades, o sea. Exacto, como dice Carmela también en el chat y como decían recién ahí, por análisis dimensional, ¿sí? Ustedes miran acá y saben que el resultado tiene que ser newtons, y acá lo que tienen es Coulomb por Coulomb sobre metro cuadrado. Así que el K tiene que cancelar el Coulomb cuadrado que está arriba, y por eso aparece un Coulomb cuadrado abajo. Tiene que cancelar el metro cuadrado que está abajo, y por eso aparece un metro cuadrado arriba. Y tiene que poner un newton para que las fuerzas me den newton. Así que mirando la ecuación, tienen que poder ver que las unidades tienen que ser newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. O mejor dicho, porque siempre les decimos lo mismo, newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. El por, en realidad, en física siempre significa división. ¿Sí? Así que newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Bien, voy a borrar esto de acá abajo que al final no se lee. ¿Podrías mostrar eso de R a punta de la carga? Lo acabo de borrar. Sí, dale. No. ¿Para qué le voy a poner unos? Sí, para que le voy a poner unos Con un salto de unos línea, line breaks. ¿no? Esto sí. La carga que hizo por acá. Ahí está. Pasa que, claro, si tengo que compartir la pantalla entre el diagrama y la ecuación, me queda un poco complicado. Ahora sí, ¿no? El versor R apunta de la carga que hace la fuerza a la carga que recibe la fuerza. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos todo lo necesario para hacer, para entender la fuerza de Coulomb. ¿Sí? Así que vamos a aplicarlo en un ejercicio, ¿les parece? ¿No? Y Rodrigo había propuesto hacer el ejercicio 1, así que... Sí. Bueno, hay otro factor central que aparece en la ley de Coulomb, que es qué pasa cuando las cargas están más lejos. ¿Qué le pasa a la fuerza? Vamos a ver dónde está el eco. se hace más chica. Sí. Sofía, Inversamente. se te abre. Vos dijiste que no tenías micrófono, pero tenés un micrófono, sí. Capaz que si tenés cámara, las cámaras tienen micrófono. Estás haciendo eco con algo. Se te abre un micrófono y nos hace eco de nosotros. Capaz que no es la misma Sofía, porque hay varias. Hay dos Sofías. Bueno. Hay 3 Sofías. Bueno. Bueno, hay una Sofía. A una Sofía se le abre el micrófono. Y nos hace eco. 4 Sofías. ¡Pah! Bueno, eso. ¿Qué pasa entonces si... Ahí dijeron por ahí, ¿sí? Si se alejan las cargas, se achica la fuerza. ¿Sí? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como dice Marty. Entonces, si yo alejo, por ejemplo, si la distancia de Q1 a Q2 se hace el doble, la fuerza se divide en 4. ¿No? Porque como es el cuadrado de la distancia, el cuadrado de 2 es 4, así que si duplico la distancia, divido en 4 la fuerza. Y cuando decimos que se divide en por eso, 4, estamos hablando que el módulo del vector fuerza se divide en 4, por las dudas. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces,
eso del cuadrado, fíjate, si mirás acá el módulo de Coulomb, ¿sí? El módulo tiene un R cuadrado, ¿sí? R es la distancia entre las cargas, así que si R se duplica, ¿sí? Es como poner 2R acá abajo, pero 2R al cuadrado, y como 2 al cuadrado es 4, me va a aparecer un 4 dividiendo acá abajo, ¿sí? La fuerza me va a quedar dividida entre 4. ¿Queda un poco más claro? ¿Se sigue? ¿Mejor? Perfecto. Entonces, ¿les parece si hacemos el práctico 1? El ejercicio 1 del práctico 1, ¿Alguno lo hizo? ¿no? Eso. ¿Alguien lo hizo y quiere...? Yo lo hice, pero bueno, que esté bien es otro tema. Bueno, pero no importa si está bien. O sea, si no está bien, lo podemos corregir ahora y entre todos. Así que, ¿lo hiciste en digital, por casualidad? ¿Algo que puedas compartir No, en lo pantalla y hice mostrarlo? en ¿Lo Ecuador. hiciste en un papel? Bueno, Sí. entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir haciendo un dibujito y vos me vas a ir diciendo cómo se hace, ¿te parece? Sí. Vale. Sí. Voy a agrandar esto y... Voy a hacer primero el dibujito y después pasar a la parte de las ecuaciones. Sí. Y ¿Sí? después, Entonces, contame cómo hacemos. ¿Sí? Tenemos una carga Q1. leamos la Yo letra hice una primero. representación. Sí. Eso, vamos a leer la letra. ¿Sí? Tenemos 3 cargas puntuales a lo largo del eje X. Una Q1 está en X igual 2 metros. Una Q2 está en X igual 1 metro y tienen esas cargas, menos 2 microcoulomb, menos 3 microcoulomb. Y la pregunta es dónde tengo que poner una tercera carga Q3 para que la fuerza sobre ella sea 0. Bueno, ¿Se yo, entiende la pregunta? ¿Voy a hacer el dibujito? yo Dale, lo que mientras razoné vos es que explicás, estaba. yo hago el dibujito. Yo lo que entendí es que teníamos el eje X y tal, está el origen, ¿no? A 1 metro estaba la carga Q2 y a 2 metros estaba la carga Q1. Como las dos son negativas, yo calculé que si pongo una carga entre medios, por ejemplo, que sea positiva, pero si la pongo entre medio, los vectores me van a quedar de tal manera que se me va a anular para que me quede 0. Exactamente eso. O incluso si fuera, no sé, se trajeron, se repeliesen, a mí me quedaba como que dentro de ese intervalo lo que sucedía era que la carga Q3 me quedaba 0, porque los vectores estaban en sentido opuesto. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa si colocas una carga de cualquier signo fuera de ese intervalo? Se van a sumar o va a ir para otra dirección. O sea, no va a quedar nula. ¿Por qué no pueden quedar nula en otro caso? Porque ponele que son dos cargas negativas. Supone que vos ponés una carga positiva por fuera del intervalo. Como la positiva se va a traer con la negativa, con la primera, y la positiva se va a traer con la otra negativa, se van a sumar los vectores, porque van a estar en la misma dirección, en el mismo sentido. Totalmente de acuerdo. ¿Se entiende el razonamiento de Melanie? Sí, yo lo hice también en 3 pasos. Tipo, si se pone la carga a la izquierda, si se pone a la derecha y si se pone en el medio. Pero a la izquierda y a la derecha se anula. Entonces se tendría que dar, no en el medio, entre las dos cargas. ¿Cómo? No entendí eso último. Yo estoy de acuerdo en que hay 3 situaciones y Melanie, si la entendí bien, lo que decía es que por fuera del intervalo que comprende la posición de Q1 y la posición de Q2, si uno coloca una fuerza del signo que sea, esa fuerza nunca se va a anular, la fuerza que recibe esa carga. ¿Es correcto, Melanie? ¿Era eso lo que dijiste? Sí. Claro. Y yo estoy de acuerdo. Y otra cosa que había hecho es como lo que está haciendo Federico, que había razonado que, por ejemplo, hay una distancia X entre las dos cargas, más 1 metro del origen, y para poder hacer la ecuación, más que nada. Claro, estoy de acuerdo. Lo bueno es que ya con ese razonamiento estamos acotando la posición posible de la carga en la que la fuerza se anula, ¿no? Sí. Y con la ecuación de fuerza, esta la ley de Coulomb, lo que hice, bueno, como tienen que si la fuerza neta que actúa sobre Q3 es 0, entonces la fuerza que ejerce
ejerce la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, tienen que tener el mismo módulo. Entonces igualé las ecuaciones para poder despejar el radio. Bueno, la distancia. ¿Todos Ahí siguieron va, el vamos. razonamiento? Vamos a hacerlo ahora igual, pero sí, todo lo que dijo Melanie estoy 100% de acuerdo. Vamos a hacerlo, así el resto ve cómo... Entonces, mientras Melanie nos contaba y Rodrigo también hablaba un poco con ustedes, yo hice este dibujito, a ver si quedó del todo claro. Tengo el eje X, ¿sí? El origen acá, como decía Melanie, a 1 metro tengo la carga Q1, a 2 metros tengo la carga Q2, ignoren, esto no está a escala, evidentemente. ¿Sí? A 1 metro tengo la carga 1, a 2 metros tengo la carga Q2, y en el medio, en algún lado, tengo la carga Q3. ¿Sí? Ya hablaron un poco de que antes de Q1 y después de Q2 no se me pueden cancelar nunca las fuerzas, así que... De todas formas, creo que hay que aclararlo. Por ejemplo, Sofi, ¿tu pregunta es sobre eso? Que dijiste que te mareaste, por eso... Ahí va. ¿Sobre qué pasa por fuera de ese intervalo? Ahí va. Bueno, capaz que podemos hacer la hipótesis. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a imaginar esto, ¿no? Primero que nada, vamos a hacer una cosa. Esta carga 1 es negativa. ¿Sí? Sí, esta carga Q1 es negativa. Esta también. ¿Sí? Y esta otra es positiva. ¿Sí? Eso aparte va a ser importante. No falta eso. Y yo la distancia, ¿Sí? Entonces, o sea, entre Q3 y Q2 había puesto 1 menos X porque tengo una distancia, hay 1 metro de distancia y hay una distancia X, y bueno, eso es lo que yo quiero calcular entre las fuerzas que ejerce Q2 sobre Q3, no sé si está bien lo que dice. No, perdón, estaba no te escribiendo, entendí yo. arreglando esto y me perdí. Sí, no entendí. Ah, no, o sea, yo lo que hice fue hacer un mini dibujito y puse la distancia que había. En este caso, yo puse de Q1 a Q3, que había una distancia X, y que de Q3 a Q2 había una distancia 1 menos X, porque hay 1 metro de distancia menos la distancia X que está entre Q1 y Q3. Exacto. Pero de Yo lo dejé Q1 acá a Q2... para que me dijeran eso. Ah, De Q2 a Q3. Dijo. está. Porque, ¿qué pasa? Yo dejé solamente, o sea, la distancia, ahí arriba, porque la distancia de Q1 a Q3 la dejé como X, y cuando averiguase X le agregaba 1 metro que iba a ser desde el origen hasta donde estaba posicionada en sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo se pueden convencer de que esa otra distancia es 1 menos X? O sea, estoy totalmente Estaban de numeradas acuerdo. mal, pero sí. Bueno, voy a explicar un poquito lo que dibujé acá, así capaz que les queda un poco más claro lo que es X y 1 menos X. Iba a Dale, responder la Joaquín. pregunta. No, que Bueno, dale. como, o sea, la carga 2, bueno, en este caso carga 1 estaría a 2 metros. Hace eco, Sí, dale, ¿no? Joaquín. Sí, ahora Sofía se puso apellido, entonces podemos identificar exactamente cuál es la Sofía del eco. Pero Sigo. Sí. Que como la carga 1 está a 2 metros, el restante sería, o sea, está a 1 metro y el restante sería el X. O sea, por eso se le resta. Exacto, exactamente. ¿Sí? Si quieren pueden sumar las Vamos a hablar en el distancias. dibujito, capaz que queda un poco. Vamos a hablar en el dibujito, vamos a un poco claro, ¿sí? Tenemos la carga 1 a 2 metros, la carga 2 a 1 metro, todo el origen, y la carga 3 en algún lado en el medio. ¿Sí? En algún lado en el medio esto estaba... ¿Sí? Esto lo puedo mover para acá, lo puedo mover... Ahí no puse el... ¿Sí? ¿Sí? Entonces puedo mover esto para acá, para estar en algún lado por acá en el medio. ¿Tá? Yo le llamé a la distancia entre Q2 y Q3 X. ¿Tá? Le puse acá. Esta distancia es X. Como la distancia entre Q2 y Q1 es 1 metro, porque uno está en 1 metro y el otro está en 2, si esto vale X, entonces esto que falta acá es todo este metro que está en el medio menos X. Así que esta distancia entre Q3 y Q1 es 1 metro menos X. ¿Sí?
Si todo esto es 1 metro y esto es X, esto que está acá es 1 metro menos X, que es lo que le falta a este pedacito. ¿Bien? Otra forma que pueden ver Entonces, es sumar X, las distancias entre Q2 y Q3, sumada a la distancia entre Q3 y Q1, tiene que dar la distancia entre Q2 y Q1, ¿no? Y si suman... Entonces, yo estaba poniendo los signos acá y dijimos que los signos son importantes porque vamos a ver por qué esta carga Q3 solo puede estar en equilibrio en el medio. ¿Cómo es la fuerza desde Q2 que le hace Q2 a Q3? ¿Hacia dónde apunta? Hacia Q2. ¿La trae, lo repele? La trae. No lo trae. La trae, ¿no? Entonces va para acá. ¿Sí? ¿Cómo es la fuerza que le hace la Q1 a la Q3? ¿La trae o la repele? También la trae. También la trae, ¿verdad? Entonces apunta para allá. ¿Sí? Entonces, la única forma de que esta suma de fuerzas sean 0 es que una tire para un lado y la otra tire para el otro. ¿Sí? Es la única forma en la que puedo sumar dos vectores y me den 0, si apuntan para lados contrarios. Si no apuntan para lados contrarios, no pueden sumar 0. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro la Q3 y la pongo... ¡Ay, Dios! Y la muevo para este lado. ¿Sí? Miren lo que pasó con las flechas. Ahora las flechas, las dos apuntan para el mismo sentido. ¿Sí? Se van a Y como las dos sumar, apuntan para el van a mismo dar sentido, 0. nunca pueden dar 0. Siempre exacto, se van a sumar y nunca pueden dar 0. ¿Sí? No me pueden dar... ¿Sí? Se suman, no me pueden dar 0. Lo mismo si muevo esto... Este programa, no les voy a mentir, a veces me da dolor de cabeza. Pero es lo suficientemente bueno como para dibujar estas cosas. Yo nunca lo sé. Lo que pasa es que seleccionar las cosas a veces es un dolor de cabeza en esto. No. ¿Es un tema de agrupación? No, es un tema de que esto trabaja con nodos. Ah. Entonces, insisten en que le seleccionen los nodos en vez de mover las cosas. ¿Sí? Fíjense, lo pongo de este lado. No lo voy a soltar así, es más fácil. ¿Sí? Lo pongo de este lado y es lo mismo. ¿Sí? Bueno, la flechita esa hizo cualquier cosa porque... Sí, no se portó bien ahí. Vamos a volver acá. ¿Sí? Pero igual todos pueden ver que en el caso inverso, si lo movemos para el otro lado, va a pasar lo mismo, pero lo que va a cambiar es el sentido. Lo muevo para acá y ahora las fuerzas se suman para el otro lado. Tampoco me pueden dar 0. El único lugar en que me dan 0 es en algún lado acá en el medio. ¿Sí? Bueno, si lo muevo para acá también parece que no darían 0, pero es porque por cómo puse las flechas, ¿no? Pero se convencen de que acá también me daría 0. ¿Sí? Entonces vamos a volver acá donde estaba. ¿Sí? Entonces, el único lugar en el que las fuerzas se pueden sumar y dar 0 es acá en el medio. Vamos a volver Vamos a volver, si yo pongo esto así, vamos a alejar un poquito el dibujo, así les queda más. ¿Lo siguen viendo bien el dibujo ahí? No. Se ve más chico, pero se ve. Bueno, está. Así puedo escribir. No, pero si escribo de este lado a media pantalla va a ser peor. Así que vamos a hacer las cosas bien. ¿No? Entonces, vamos a ver. Teníamos la fuerza esta de Coulomb, ¿sí? Voy a dejar solo eso ahí arriba. ¿No? Entonces, ¿cómo me queda viendo este dibujito? ¿Cómo me queda la fuerza de 2 a 3? Me va a quedar Yo había K. puesto... Me va a quedar K por Q2 por Q3, son las dos cargas involucradas, sobre la distancia entre las dos al cuadrado. Esa distancia, si la ven acá, es X. ¿Sí? Capaz que tienen un poquito de delay entre que yo cambio las pantallas y eso, pero ¿sí? La distancia entre las dos es X, ¿sí? Y va a apuntar en el sentido de los X negativos, porque ya vimos que apunta en el sentido de los X negativos. ¿Tá? Así que voy a ponerla con un menos, ¿tá? Porque este R apunta según los X negativos. Voy a ponerla con un menos. Voy a trabajar solo con el módulo y la voy a poner con un menos. ¿Tá? Así que vamos a escribir por acá. F de 2 a 3 va a ser menos. Ese menos viene del sentido que apunta hacia los X negativos. K por Q2 por Q3 sobre X cuadrado. Y la fuerza, ya voy a poner eso para que lo vean, ¿sí?
Vamos a poner todo junto. La fuerza de 1 a 3 es K por Q1 por Q3. La distancia es 1 menos X, así que abajo va a haber un 1 menos X al cuadrado. Y apunta según los X positivos, así que es con un más. ¿Sí? Así que voy a poner acá la de 1 a 3. Entonces es K por Q1, Q3, 1 menos X al cuadrado. Y ya está. Ahora sí, ahí me tienen que comparar las dos. ¿Sí? F2,3 me queda menos K por Q2 por Q3 sobre X cuadrado. F1,3 me queda K por Q1 por Q3 por 1 menos X al cuadrado. ¿Bien? Yo lo que ¿Hasta ahí hice todo fue claro? igualar estas dos ecuaciones, porque como tiene que quedar 0, las igualé. Y pude Exactamente. eliminar K, Q3, por ejemplo, y me terminó quedando que Q2 sobre X al cuadrado es igual a Q1 sobre 1 menos X al cuadrado. Y yo para no tener que usar baja ni nada de eso, hice la raíz, apliqué raíz a ambos lados de la ecuación para eliminar Es el una, cuadrado. es una solución, sí. Voy a poner en ecuaciones esto que acabas de decir para que el resto le quede grabado. ¿Sí? Sofi, vos estabas haciendo una pregunta. Tu pregunta es, ¿el versor te queda inverso? Si entiendo bien, lo que decís es que el versor para cada una de las fuerzas queda inverso. Lo que uno hace es elegir el versor para una de las fuerzas y lo llama R, y a la otra, como sabe que está apuntando para el otro lado, le pone menos. Le pone el menos. Por eso la F2,3 está como negativa y la F1,3 está como positiva. Voy a escribir esto que estaba diciendo Melanie todo junto, así lo pueden ver de una y lo podemos hablar. ¿Cómo no? ¿Para qué pidieron que repita? La fuerza que la Q1 le hace a Q3, capaz que ahora cuando quedan las ecuaciones volvemos al esquema y lo podemos mirar un poco mejor. En este caso nosotros elegimos el versor R de forma que la fuerza que Q1 le hace a Q3 sea positiva. O sea que, a ver, capaz de poner el esquema, ¿te animás? Voy, un segundito. Porque hay un tema de los versores acá. Hay una pregunta sobre los versores. Ahí. Sí, para que hay delay, así que... Sí, tal vez tengo que esperar porque hay delay. Ah, ahí va, ahí quedó. Bien. La fuerza que Q1 le hace a Q3, vieron que está hacia la derecha, ¿viste, Sofi? Entonces, en esa nosotros elegimos el versor apuntando hacia la derecha, de forma que la fuerza que Q1 le hace a Q3 en la ecuación las ponemos como positiva. Ahora, para no cambiar el versor y redefinir el versor, la fuerza que Q2 le hace a Q3 la expresamos en términos del mismo versor, pero como está apuntando para el otro lado, le ponemos el signo de menos, porque eso nos está indicando que es en el sentido opuesto al versor R que habíamos definido para la primera fuerza. Nada más. Sí, capaz que una forma, a ver, antes de pasar a esta última cosa que escribí, es que en esto de, voy a ponerlo acá arriba, en esto de los versores, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hay un versorcito que se llama el versor I, ¿sí? Voy a poner esto acá y ahora lo voy a completar. Ustedes se acuerdan que hay un versorcito que se llama el versor I, que es el que apunta en los X positivos, ¿sí? El X apunta, versor I apunta para los X mayores que 0. ¿Sí? Entonces hay un versorcito que está escondido en este diagrama porque, para no llenarlo de dibujos, que apunta en este sentido, en el sentido de esta flecha. ¿Sí? Lo que pasó acá, que yo lo hice un poquito rápido, pero podemos detenernos en eso, es que para la fuerza 2, la fuerza que la 2 le hace a la 3, ¿sí? Va según el versor. ¿Se acuerdan que el versor, yo lo había escrito acá en negrita, el versor va de la carga que hace la fuerza a la carga que recibe la fuerza? ¿Sí? Entonces, el versor R23
al versor R23 le estoy llamando al versor que va de 2 a 3. Y ese versor es igual al versor I. Porque apunta en el mismo sentido, y como todos los versores tienen módulo 1, dos versores que apuntan en el mismo sentido son iguales. ¿Sí? Entonces, el versor que va en la fuerza que le hace la 2 a la 3 es el versor I. ¿Tá? Pero como la carga 2 y la carga 3 tienen signos opuestos, ¿se acuerdan que eso hace aparecer un menos? Entonces la fuerza apunta según menos, este menos que está acá, el versor I. ¿Bien? El versor que apunta de 1 a 3, ¿sí? ¿Dónde dejé acá? Esto acá. El versor que apunta de 1 a 3, ¿sí? El versor que apunta de 1 a 3, si miran el diagramita, apunta según menos I. Ahora sigo con todo el resto. El vector que apunta de 1 a 3, el que lleva esta fuerza, apunta según menos I. ¿No? Pero como las cargas tienen signos opuestos, de nuevo, entonces la fuerza apunta según el vector más I. Porque aparece un menos que cancela este menos del versor. Así que la fuerza 1 a 3 apunta según más I, la fuerza 2 a 3 apunta según menos I. Entonces lo que hice acá fue, como te decía Rodrigo, poner los dos en términos del versor de los X positivos. Porque yo para sumar dos vectores tengo que tenerlos en los mismos versores. Si no, no los puedo sumar. ¿Sí? Sí, ¿Quedó un poco claro, Sofía? Sí, capaz que, o sea, traten de no entreverarse con los versores, porque no es más que una convención, una forma de indicar los sentidos de las fuerzas. Entonces, ustedes siempre pueden mirar la fuerza y decir, bueno, yo quiero que me apunte hacia la derecha. Fijo un versor y hacia la derecha y me aseguro que el signo de la fuerza que yo quiero sea positiva. Y si en el caso, si sabes que apunta hacia el otro lado, le pones negativo y ya está. Ahí va. Entonces, lo que decía Melanie hoy, que yo lo puse acá en ecuaciones y después hicimos un desvío, es que la fuerza neta sobre la carga 3 tiene que ser 0, eso es para que esté quieta. Entonces, la suma de estas dos fuerzas, menos k q2 q3 sobre x cuadrado, más k q1 q3 sobre 1 menos x cuadrado, tiene que ser 0, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Paso 1 sumando para el otro lado, me quedan las dos iguales. ¿Sí? Y acá puedo despejar un montón de cosas. ¿Sí? Puedo despejar K, puedo despejar Q3. ¿No? Y lo que me va a terminar quedando, entonces, es que, como habíamos dicho esto, me queda Q2 sobre X cuadrado igual a Q1 menos X cuadrado. ¿Sí? Sí. Trátenlo de hacer después en su cuaderno y vean si entienden por qué queda así. Por qué el paso anterior se puede pasar a ese. Yo lo que hice después acá fue aplicar raíz a ambos lados de la ecuación para poder quitar el cuadrado. Y después simplemente pasé que me quedó raíz de Q2, que ya tenés el valor, por 1 menos X, y raíz de Q1 por X. Y me quedó a mi resultado, y después le sumé 1, porque está a 1 metro del origen. Hice eso, pero no sé si está bien. Está perfecto, sí. Está perfecto, pero hay una salvedad ahí al tomar raíz, ¿no? Que se soluciona con el razonamiento que hicimos antes. Sí, cuando ustedes toman la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado, eso no les da lo que está abajo, lo que está adentro, sino que les da el valor absoluto. En este caso no importa, porque todas estas cosas son positivas. Así que el valor absoluto es igual. Así que me queda esto, y acá lo único que voy a hacer es resolver X. ¿Sí? Y X, entonces queda... ¿cómo queda esto? Esto queda X por 1 más 1... No, raíz de Q1 más raíz de Q2 igual a raíz de Q2
Sí. Entonces esto va a quedar raíz de Q2 sobre raíz de Q1 más raíz de Q2. Sí. Más o menos siguen el despeje este. ¿Sí? Como esto queda grabado, igual si les marea algo de esto, después pausan el video y pueden hacer esta cuestita un poco más. Sí, Pero así bueno, podemos seguir con algo distinto. claro. Pero capaz que lo que está bueno es que sustituyan los valores, alguno sustituya y diga cuánto les quedó X. Por ejemplo, una pregunta interesante es, antes de sustituir, pensar, ¿para qué lado les parece que tiene que estar? X tiene que ser mayor a 0,5 o menor a 0,5. Por ejemplo, ¿tiene que estar más cerca de la carga Q1 o de Q1 o de la Q3? No me acuerdo cómo se llama. Perdón, de la ¿De Q1 Q1 o de la o de Q2? Eso. Así, a ojo, sabiendo ¿Dónde que les parece que tiene que estar Q3? Q1, ¿cuánto valía? Q1 vale menos 2 microcoulomb y Q3 vale menos 3 microcoulomb. Claro, así, a ojo, ¿para qué lado tendría que estar tirada? ¿Más cerca de Q1 o más cerca de Q2? Más cerca de Q1, dice Nicolás, y estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás, es más cerca de Q1. ¿Por qué? Porque si se fijan, como Q1 tiene menor valor de carga, entonces para compensar que la carga 2 tira con más fuerza por su carga, entonces Q1 tiene que tirar con más fuerza por la distancia. O sea que tiene que estar más cerca de Q1 para que la fuerza de Q1 sea más grande y compensar la de Q2. Vamos a ver si nos da eso. ¿Alguien se anima a hacer esta cuenta? Yo ya la Con las hice cargas Q2 y Q1. Dale, ¿cuánto dio? y me había dado 0,55 y tal, más que tenía que agregarle 1 porque estaba a 1 metro, me dio 1,55. Bien, vamos a poner acá, como X sigue siendo, como X sigue siendo la distancia entre las dos, esto es 0,55, voy a poner esto abajo. Porque vos habías puesto, por ejemplo, en el esquema que Q3 era 1 más X. Entonces, si X te da 0,55 metros, le agregas 1 y te queda a 1,55 metros, que es razonable, considerando la distancia que también hay entre Claro, Q2 y Q3 y Q1. exacto. Entonces X es lo que vale 0,55, así que la posición de Q3, vamos a llamarle algo distinto que no sea X para no marearnos. Vamos a llamarle R de Q3. Entonces tiene que ser 1 más X, o sea que es 1,55 metros. Para saber, tipo, más cerca de qué carga, ¿tengo que fijarme en el valor absoluto también? O si un valor es negativo, ponele el positivo va a ser mayor. No, ahí, o sea, esto de fijarse más cerca de qué carga está, en realidad es como una cosa de pensar un poco por fuera de los números, a ver qué es lo que nos dice la intuición. ¿Sí? La intuición nos dice Igual que mirando la si ecuación te una de las podrías dar cargas, cuenta. En teoría, ¿no? sin saber cuánto vale Q1 y Q2, o sea, sin poner los números, no. Hay que poner los números, Claro, necesariamente por para darse eso. cuenta de. Sí. Pero, ¿cómo es? Pero mirando los números, lo que nos dice la intuición es que si las dos fuerzas se van a cancelar, entonces hay que estar más cerca de la carga más chica para que esa fuerza sea igual a la de la carga más grande. ¿Sí? Muy bien. Ramiro, Bueno, vos entonces, tenías una pregunta sobre el despeje. Yo te sugiero lo siguiente, que hagas si querés apliques la distributiva en el lado izquierdo, juntes todos los términos que están multiplicando a X, pasando para el otro lado, y luego despejes, vas a ver qué te queda. Si no, cualquier cosa lo repetimos. ¿quedó más claro entonces ahora? ¿Entendieron un poco cómo es la idea del ejercicio este? El ejercicio este tiene una segunda parte que yo quería verla con ustedes. ¿De esto quedó alguna duda?
de esto que hicimos recién? ¿Algo que quieran sacarse? Todo claro. Bien, perfecto. Entonces, hay una segunda parte, si la vieron por acá, que es, nosotros les pedimos que ustedes usen algún software que ustedes quieran, elijan ustedes. Les vamos a pedir esto varias veces a lo largo del curso, a medida que el ejercicio lo amerite, ¿sí? Usando algún software, puede ser Excel, puede ser LibreOffice, puede ser MATLAB, si saben usar MATLAB, puede ser Scilab, si saben usar Scilab del laboratorio 1, puede ser lo que quieran. Puede ser un software de gráficas, lo que sea. ¿Tá? Usando algún software que ustedes quieran, ¿tá? Lo importante es que lo hagan en una computadora, porque eso es lo que nosotros queremos que ustedes también aprendan a hacer. Es graficar cómo es el módulo de la fuerza que experimenta Q3 en función de X para el intervalo entre Q1 y Q2. ¿Sí? Y tomar como positiva la fuerza que apunta hacia los X positivos. Eso es lo que hicimos, ya lo hicimos en el ejercicio. Ya tomamos como positiva una fuerza que apunta en los X positivos y negativa una que apunta en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, lo que queremos que grafiquen básicamente es esta ecuación, ¿sí? Pero en vez de ser igual a 0, es en función de X, ¿cuánto da? ¿Tá? Entonces voy a hacer eso. Lo voy a hacer en Scilab, que es el ¿Tenés que en tengo Scilab? acá. Eso te iba a preguntar. Tengo Scilab, sí. Tengo Scilab. No Algunos de tenía ustedes, preabierto, así los que- que hicieron laboratorio 1 ya manejan Scilab, ¿no? Sí, lo usamos todo el semestre. Claro. Alguno capaz que ya vio mis tutoriales. Bueno, y los que no, de todas formas, por ejemplo, esto se puede hacer perfectamente en Excel o en la hoja de cálculo de LibreOffice o de Google Docs. Entonces voy a poner acá algunas cositas. K vale 9 por ser a 9, ya saben eso. Q1, ¿cuánto valía Q1? Q1 era la de 2, menos 2. Menos 2. Sí. Y como son microcoulombs es por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y Q3, Q2 ¿cuánto valía? Q2 valía menos 3. Ujú. Sí, esto lo estoy poniendo simplemente. Ustedes ven acá que lo que estoy poniendo simplemente es cuánto valen las cosas. ¿Sí? Y vamos a hacer una serie de valores de X. Si quieren les puedo poner los tutoriales de Scilab que hice, algunos estaban mal en audio, después los otros están mejores. Los que usamos los usaron en el laboratorio y nosotros los usamos para dar taller, se los puedo poner en la página mismo, en el EVA. Ignoren todo esto que estaba haciendo un vector de X y me olvidé de suprimir la salida. Sí, entonces ahora lo que quiero es F, va a ser entonces menos K. De todas formas, Lucía, no hay problema que si quieren hacerlo en Excel, lo pueden hacer en Excel o en la hoja de cálculo de Google Docs. Que queden ahí cómo se hace, pero usan la gráfica, la scatter plot y ya está. Una cosa es que yo voy a sacarle los signos a esto solo porque ya lo habíamos tenido en cuenta cuando pusimos los signos en la ecuación, así que si no lo voy a repetir. ¿Y Q3 cuánto valía Q3? ¿No me hacen acuerdo? Así lo tengo que Q3 hacer no bien. tiene un valor dado. Lo que pasa. Q3 no tiene un valor dado. Vamos a darle un valor de 1 porque así Sí. tiene que valer algo. Ponele 1 por ahí a la menos 6 para que Como no quede, importa. para que quede un poco bien Es lo mismo. en rango. No, es lo mismo porque es un 1. Sí, pero te no cambia la va a escala. depender no. Si no depende de Q3, no. Tienes razón, te dije nada. No debería, ¿no? Por lo menos. Así que F entonces dijimos que era menos K por Q2, Q3 por Q2 por Q3 sobre X. Esto No, lo que no te depende de Q3 es el 0, pero qué tan rápido se te va infinito, sí. Es un detalle. puede ser así. Bueno, está. No, hay algo que está mal ahí.
Sí, me olvidé del signo, es porque no puse el signo de... Esto tiene un signo contrario, creo, si no me equivoco. Es por cómo lo... no, para. No, me parece que tampoco por ahí tenés los dos negativos. No. A ver, para qué... Sí, lo que pasa es que no sé si esto me está tomando, creo que me está tomando bien esto. 1 menos x cuadrado, x cuadrado. O esto me tendría que dar yendo a negativo y yendo a positivo, ¿no? En el 1. Exacto. ¿Qué es lo que... ¿El vector de qué a qué lo construiste? ¿El X? De 0,01 a 0,99. Ah, está. Para que no explote. Sí. Igual creo que te da inf y lo ignora en Scilab. Cualquier cosa. Ahora déjame chequear la sintaxis. Bueno, esto como ven estaba. No lo tenía prearmado, ¿eh? Entonces. Pero esto debería ir de negativo a ¿No te positivo. falta un paréntesis? En el 1 menos x. Sí, Elevado al cuadrado a todo el 1 menos x, ¿no? Tenés razón, es eso. Es 1 menos x. Ahora sí. Gracias, Rorro. Ahí va. Esperen que tengo que borrar esto. Ahora sí. Esta es la gráfica que queríamos hacer. ¿Sí? Y fíjense que esto es lo que ustedes deberían esperar, ¿no? No se ve muy bien que... Esto parece que todo el medio fuera 0, pero en realidad esto tiene un... Capaz que es... Si hacen un montón de suma en 0.55, debería estar en 0. Sí, vamos a hacerlo. Es horrible la herramienta visual para hacer suma en Scilab. Capaz que tenías razón vos y tengo que poner esto un poco más chico. No. Magdalena, ¿vos querías preguntar algo? No cambia mucho. Entonces, una de las cosas que queríamos que vieran acá es que si ustedes se acercan, esta es la distancia a la que ustedes pusieron Q3, entre 0 y 1, que es la distancia desde Q3, Q2, desde Q2, ¿sí? Si la ponen muy cerquita de Q2, entonces la fuerza va a ser cada vez más grande de Q2 en el sentido negativo, si se acuerdan de este dibujito. ¿Sí? Si la pongo muy cerca de Q2, la fuerza va a ser cada vez más grande en el sentido negativo y se me va a ir a infinito en el negativo. Si la pongo muy cerca de Q1, va a ser cada vez más grande la influencia de Q1 y va a ser una fuerza cada vez más grande en el sentido positivo. Y en el medio, en algún lado, está el 0. Que esta gráfica no deja verlo muy bien porque está muy estirada en el medio. ¿Sí? Lo podés mirar en el vector, si no. Pero ven que acá estoy muy cerquita de los negativos del 0,5 y sigue siendo negativo esto todavía, ¿no? En realidad, esto no me deja moverme, ¿no? Es muy mala. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo hacer suma acá alrededor del 0,5. No puedo. No puedo hacer suficiente zoom. Claro, pero igual pero bueno, en el 0,5 me debería dar 0 que no me está dando. No, en el 0.55 te debería dar 0. 0,55 era, perdón. Yo estoy haciendo suma en el lado equivocado. 0,55 acá, ¿no? 0,55. Bueno, si hiciera suficiente suma acá y esto me funcionara, deberían ver cómo pasa de negativos a positivos. Pero bueno, no lo estoy agarrando lo suficiente. Es todo el mismo. Bueno, la idea era que vieran esta gráfica, que es cómo cambia entre que se acercan cada vez más a Q2 y cada vez más a Q1.
Ahora, una cosa interesante es ver por qué en los extremos sube tan repentinamente. Vieron que la fuerza, por ejemplo, se hace en uno, crece con una pendiente cada vez más grande, de hecho. Y en cero también crece, pero hacia el otro lado, crece el módulo también, pero en el sentido opuesto, con una fuerza. Vieron que la gráfica parece que tiene infinito. ¿Eso se puede ver de la ecuación mismo de la ley de Coulomb? ¿O de la ecuación de la solución suya? Capaz que podemos hacer algún Pero la límite ecuación. ahí. Sí. Los tutoriales Sailor están en el foro de física, del laboratorio de física 1, pero no es necesario, ¿eh? Yo estoy usando Sailor porque es el programa que tengo instalado, pero pueden hacerlo en Excel esto, por ejemplo. Igual En Excel lo pueden hacer. si alguno lo quiere, le ponemos el link igual por si alguno quiere aprender Scilab, pero no es un requerimiento para el curso, ¿no? No es para nada necesario en el curso. ¿Sí? Es simplemente. Sí, sí les vamos a pedir algunas cosas que les hagan numéricas para que vean así como son las gráficas, pero lo pueden hacer en lo que quieran. Como digo, lo pueden hacer en Excel. Excel es muy bueno para graficar cosas últimamente. Capaz que pueden ver. En Excel Bueno, hay parte de la 800 idea también tutoriales. es que pueden entrar en común. Sí. Claro. Bueno, entonces. Yo tenía ganas de ver el ejercicio del oxígeno, de la molécula de agua, perdón, pero capaz que no nos da hoy el tiempo, ¿no? Pero podríamos hacer la clase que viene. La que viene, si quieren, arrancamos con ese ejercicio. Una consulta. Sí. ¿Podrían explicarme de nuevo eso que ustedes dijeron de cómo? Porque viste que en el ejercicio 2, que es este de la molécula de agua, el ángulo que se forma es 104,5. Entonces, yo lo que razoné fue que la molécula de oxígeno es negativa, porque dice menos electrones, y las moléculas de hidrógeno son positivas, entonces se va a atraer, y voy a necesitar ese ángulo, pero no puedo hacer, ¿cómo es esto? Pitágoras, porque no hay un ángulo de 90. Entonces vamos a hacer una cosa. Como nos quedan unos 15 minutos todavía, vamos a hacer un diagramita de cómo hacer el ejercicio 2. ¿Ah? Lo dejamos planteado como un diagrama, yo lo guardo, ustedes intentan hacerlo y la clase que viene, como dijo Rodrigo, arrancamos resolviendo ese ejercicio. ¿Les parece? Vamos a hacer eso, vamos a hacer un diagramita. ¿Sí? Tienen más o menos este es el dibujito que tienen. Este ángulo que está acá, entre... ¿Los demás me escuchan? Sí, creo que Federico. Fede, me parece que tu conexión se está cortando. Ahora te escucho. Yo los escucho bien. Sí, creo que... puede ser que se haya reiniciado. La imagen, ¿no? Se me reinició el internet. ¿Ahora lo ven bien? Sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien? Sí. Les decía que tiene un diagramita muy parecido a este. Acá abajo tienen los dos hidrógenos, arriba tienen el oxígeno. ¿Sí? Y el ángulo, como decía Melanie, que forma los dos enlaces OH, ¿sí? Es de 104,5 grados. ¿Ah? Entonces, acá lo que les va a pasar es que, como el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, ¿sí? Los hidrógenos van a atraer al oxígeno. Las fuerzas entonces van a quedar en ese sentido. ¿Están de acuerdo con eso? Esas son las fuerzas que van a hacer los hidrógenos al oxígeno. ¿Sí? Bien, sí. Entonces,
una de las cosas que nosotros vamos a querer que ustedes aprendan a hacer, en realidad que sigan sobre lo que ya hicieron en Física 1, es trabajar con estas fuerzas descomponiéndolas en sus versores, en sus componentes. ¿Sí? Descomponer esas fuerzas. Porque van a ver que esa es una forma mucho más fácil de trabajarlo. Y eso va a resolver el problema que tenía, ahí se me fue el nombre, Melanie ahora, de cómo trabajar con ese ángulo de 104,5 grados. Entonces, la forma de descomponer esto es agarrar y mirar cómo son los ejes, ojalá acá, cómo son los ejes X e Y en este punto. ¿Sí? Y esto va a quedar una cosa así. ¿Sí? ¿Cómo me quedarían los ejes X e Y en este punto? ¿Sí? Me quedaría una cosa así. Así que, ¿está? Entonces, este vector es un vector que apunta en algún sentido que en principio no conozco. O sea, bueno, sí sé el ángulo, pero en principio no tendría por qué saber cuánto vale. ¿Sí? Pero yo puedo escribir este vector como una suma de un vector en el eje Y y un vector en el eje X. ¿Sí? Y esos vectorcitos van a ser estos. Va a ser este vector que apunta según el eje menos Y. Voy a ponerlo en verde para distinguirlo con... Voy a dibujar esta línea que va acá, de acá a acá. ¿Sí? Y una componente que apunta acá, que le voy a poner otro color para que también quede claro. ¿Sí? Esos vectores... Ahí capaz que se ve mejor. Esos vectorcitos azules y verdes son lo que se llaman las componentes del vector F, que es la fuerza esta. ¿Sí? Una es la componente X, la azul, que apunta según el eje menos X, pero es la componente X. Y otra es la componente Y, que apunta, en este caso, en el sentido a los Y negativos. ¿Sí? Y lo mismo voy a poder hacer para esta fuerza que está acá. Esta fuerza también va a tener una componente X y una componente Y. Vamos también a hacer unos dibujitos ahí. O sea, no sé si notan que la diferencia que tenemos con el ejercicio anterior es que este ejercicio, las fuerzas actúan en dos dimensiones. En el otro caso, todas tenían la misma dirección las fuerzas, entonces no necesitábamos hacer esto. En este caso tienen distintas direcciones y por lo tanto, en vez de plantear un versor solo, nos conviene plantear dos versores que representen la componente horizontal de cada fuerza y la componente vertical de cada fuerza. Y eso nos va a facilitar mucho hacer la suma. ¿Sí? Entonces cada una de estas va a tener una componente azul en X y una componente verde en Y. Cuando nosotros les pedimos la suma de las dos fuerzas, ¿sí? Si ustedes tienen un vector, voy a volver acá y voy a borrar esto, que ya lo tienen súper grabado en el video, ¿sí? Entonces cada una de esas fuerzas va a tener una componente que le vamos a llamar F sub X, que va a estar según el versor Y, que si se acuerdan es el versor que apunta según el eje X. Y uno J, vamos a cargar esto. ¿Sí? Cada una de estas fuerzas va a tener, yo si le supiera poner color al texto lo haría mucho más rápido, pero bueno, ¿no? Esta Fx es la componente azul del diagramita, esta Fi es la componente verde del diagramita. ¿Se acuerdan que la azul era la que estaba en X, la verde era la que estaba en Y? ¿Sí? Entonces cada una de estas fuerzas, entre un oxígeno y un hidrógeno, la podemos escribir como una componente azul según el versor Y, que es el versor que apunta en las X, y una componente Y según J, que es el versor que apunta según las Y. ¿Ah? ¿Por qué se llaman distintos si no se llaman versor X y versor Y? Dios sabe, pero no importa. Ahora lo tenemos que manejar así porque esa es la convención que usa todo el mundo. ¿Sí? Y si lo ven en un libro lo van a ver así. ¿Ah? Entonces, ustedes van a tener dos fuerzas de este tipo. Cuando ustedes quieren sumar dos fuerzas que están escritas según componentes, lo que hacen es sumar componente a componente. Entonces, ahora voy a poner F y voy a ponerle la otra con otra letra. Ustedes entiendan que es una fuerza. Le voy a poner otra letra solo para que se entienda que es otra letra. ¿Está? Solo para que se entienda que es otra cosa. Entonces le voy a poner G, por ejemplo. Ahí está, también es una GX según Y más una GY.
Y según J. ¿Tá? También es una fuerza. Le puse otra letra solo para no poner tantas Fs por todos lados. ¿Tá? Entonces tengo una F y tengo una G y quiero sumar estas dos cosas. ¿Tá? Quiero sumar, y estos son vectores, vamos a ponerlos como vectores, así queda clarísimo que lo que quiero sumar son vectores. ¿Sí? Así que ahora quiero hacer la suma de F más G. ¿Sí? Quiero sumar estos dos vectores. Un vector F y un vector G que tienen componentes Fx, Fy, Gx,Gy. ¿Cómo me queda esto? ¿Alguien que se anima a decirme? ¿Quién se anima a decirme cómo sumo dos vectores con componentes? Sumás las... no. ¿Sí? ¿Cualquiera de ¿Alguien los iba? ¿Cualquiera? ¿Melanie? ¿Pedro? Sumás los componentes correspondientes de cada uno, o sea, el X con el X y el Y con el Y. Exactamente. Entonces esto me va a quedar F sub X más G sub X, todo según la componente versor Y, más la Fy más Gy según componente J. ¿Sí? Tengo que sumar cada una de las componentes como decía Pedro. ¿Sí? Me va a quedar la F sub X más la G sub X, todo eso apuntando según el versor Y, más la F sub Y más la G sub Y, y todo esto apuntando según el versor J. ¿Qué significa esto en nuestro diagramita? En nuestro diagramita significa que la fuerza neta de los dos hidrógenos sobre el oxígeno va a ser la suma de los dos azules, según X, y fíjense que como esto es simétrico respecto al origen, respecto al centro del oxígeno, estos son simétricos, estos azules son iguales. Así que cuando la sume, ¿qué me va a pasar? Se neutralizan, no queda cero. Me va a dar 0, exacto. ¿Sí? Estos deberían ser iguales, ¿no? Esto debería ser igual. Este dibujito debería ser igualito de los de lados. ¿Sí? Entonces, estas dos azules se van a cancelar y estas dos verdes que apuntan las dos para el mismo lado, ¿qué va a pasar? Se suman. Se suman, así que me va a quedar una cosa que va a ser como el doble de esto, ¿no? Hacia abajo. Mi duda sería cómo calcular esos vectores para poder sumarlos, en realidad. Bien, eso es lo que nos falta entonces. ¿Sí? Vamos a usar estos 5 minutos que nos quedan. ¿Te parece, Rodrigo, si terminamos con estos 5 minutos? ¿Terminamos sí, esto? sin duda. ¿Tá? Entonces, una cosa que ya se convencieron de que estas componentes azules se van a cancelar, ¿verdad? Porque apuntan en sentidos contrarios. Y estas dos verdes se van a sumar para darme una que va a ser el doble. ¿No? Sí. Entonces, ahora la pregunta, y es una pregunta razonable, es cómo consigo esta azul y esta verde. ¿Sí? Vamos a mirarlo en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Y después lo podemos generalizar en otra clase si quieren a otro caso cualquiera. Lo que voy a hacer para eso es agarrarme uno de estos ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, este ángulo que está acá. No, ¿qué hizo? Este ángulo que está acá. ¿Ah? ¿Sí? Este ángulo que está acá le voy a llamar... alfa le voy a llamar a ese ángulo, ¿está? No puedo escribir un alfa acá, pero alfa de ese ángulo. ¿Sí? Este ángulo que forma la fuerza F, ¿está? Con el eje X, le voy a llamar alfa. ¿Está? Exacto, como dice Agustino, vamos a usar un poco de trigonometría. Este ángulo que forma con el eje X, le voy a llamar alfa. ¿Está? ¿Sí? Agarro este angulito y le llamo alfa. ¿Está? Ahora, si miran este triángulo de acá, que forma la componente, el vector y la proyección del vector del eje X, este triangulito es un triángulo recto, ¿lo ven? ¿Ven que acá hay un ángulo recto? ¿Sí? Puedo poner un cuadradito ahí. Acá hay un ángulo... Uy, ¿qué hice? Yo les dije que este programa a veces me da dolores de cabeza, pero a veces sirve. Entonces, lo sigo usando a pesar de que a veces me da dolores de cabeza. Un cuadrito ahí. Ahí tengo un triángulo recto, ¿verdad? Como esto es un triángulo recto, este alfa es el ángulo adyacente a este cateto, al cateto X. ¿Lo ven? Está girado el triángulo, pero ¿lo ven?
Este alfa es el ángulo adyacente a este cateto. ¿Sí? Entonces, esta componente, si voy a ponerla acá, voy a escribirlo todo acá en vez de escribirlo en el otro programa, porque así queda más claro y lo pueden ver en el dibujo. Si si esta fuerza es F, entonces esta componente de acá es F coseno de alfa. Esto capaz que ya lo hacían en Física 1, cuando tenían que descomponer la fuerza, cuando tenían una masa en un plano inclinado o algo similar. Es exactamente lo ¿Sí? mismo. ¿Cómo llegan a que fx es f coseno de alfa? Bueno, eso les voy a dejar para que lo piensen ustedes un poquito. Así no usamos el resto de la clase que nos quede, pueden irse a trabajar o a las clases que tienen después. ¿Tá? Pero acuérdense que este es un triángulo recto, f es la hipotenusa y fx es uno de los catetos. Y alfa es el ángulo adyacente a ese cateto. Por analogía, alfa es el ángulo opuesto al cateto I, que es, si lo miran, es este mismo que está acá. Claro. ¿Sí? Así que esta otra componente, y vamos a dejar con eso por hoy, es f por seno de alfa. Claro, yo entendí eso, pero, por ejemplo, yo sé entender cómo sacaríamos alfa, porque sabemos que es 90 grados por Ah, bueno. Eso, alfa me estaría complicando No, sacarlo. 90 grados es este. 90 por grados eso. es este. Este no es 90 grados, ¿no? Por eso. Bueno, ahí tienen que hacer un poquito de jueguito con el ángulo ese de 104,5 para encontrar cuánto vale ese alfa. Sí, capaz que lo que pueden ver es que el triángulo total que hay entre los tres átomos es... ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Es un triángulo recto? No, porque No. hay uno que mide 104 grados. Equilátero. No. Tampoco es equilátero. Es lo que Es falta. un triángulo, sí es un triángulo isósceles. Pero una estos pregunta. dos lados son iguales, porque son los dos enlaces OH. ¿Por qué el ángulo alfa no es 45? Porque este no son, este componente y esta componente no son necesariamente iguales. No son iguales. Justamente Están como este dibujados ángulo es de parecidos, pero 104,5. Están dibujados parecidos porque, bueno, yo soy medio manco para hacer los dibujos. Discúlpeme. Pero eso es porque yo soy manco, no porque sean iguales. Si yo fuera más, tuviera mejor motricidad, habría hecho esto con un poco más de elegancia. Pero como este ángulo es de 104,5, estas dos componentes no van a ser iguales. ¿Sí? Va a haber una componente que va a ser significativamente más grande que la otra. bueno, una pista que capaz que le podemos dar es que ese ángulo es 104 y como el triángulo es isósceles, los otros dos ángulos, valga lo que valga, valen lo mismo por simetría. ¿Sí? Entonces, lo otro que sabemos es que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Así que ustedes pueden sacar el ángulo de abajo. Y eso, con ese ángulo de abajo, el ángulo alfa es directo, ¿no? Piénsenlo un poquito, pero... Es igual. Exacto. Es igual, exacto. El ángulo alfa es igual a este ángulo que está acá. No sé qué divide entre dos, está acá. Sofía. ¿Cuál ángulo era el que te daban? ¿El que está arriba? El que está arriba, exacto. El alfa es igual a este, pero el que nosotros le damos es este de acá arriba. Porque ese es el ángulo que se usa siempre en química. El ángulo que se usa en química es el ángulo entre los dos enlaces. Pero este ángulo también es alfa. Este ángulo que está acá abajo también es alfa. ¿Sí? Hay Entonces, algo que puedes dividir haciendo un poquito de cuentas, pueden sacarse cuánto es este ángulo alfa y usarlo. ¿Sí? Hay algo que puedes dividir entre dos, Sofi, pero no necesariamente es el de 104, ¿no? Exacto, no es necesariamente el de 104. Pero hacemos una cosa, con este diagramita, que ahora ya les queda grabado, entonces lo pueden ver después en el video. 180 es 104,5 más 12. Sí, efectivamente. Eso es lo que te queda, Nicolás. 180, que es la suma de los tres ángulos, es 104,5 más 2 veces este ángulo que es alfa. Entonces, ahora con este diagramita hecho acá, y con lo que vimos hoy, les pedimos, traten de hacerlo, este ejercicio, para el jueves. Y el jueves les prometemos que arrancamos la clase resolviendo este ejercicio con lo que ustedes hayan hecho. ¿Está? ¿Les parece? Bien.
capaz que le dejamos algún otro tema, algún debercito. Ya que esta clase no pudimos ver campo eléctrico, repasen un poco, anótense las dudas que tienen sobre la clase, la parte de campo eléctrico, y de líneas de campo, y el campo que genera un plano infinito, y eso lo vamos a discutir la clase que viene, ¿tá? Así que, por ejemplo, también piensen, ¿qué es el campo eléctrico? ¿Qué rol juega la carga de prueba y por qué tiene que ser chica? Que ya lo está explicado, pero bueno, piensen un poquito, discutan a ver si tienen alguna duda al respecto y qué me pueden decir. Piensen cómo es el campo dentro de un conductor, a ver si alguien puede buscar, averiguar y lo discutimos, ¿tá? Y bueno, si llegamos a dipolo, genial, y si no, lo dejamos para la otra, ¿tá? Bien, y traten de hacer algunos ejercicios más. Acuérdense que, Eso como seguro. les dijimos, nosotros en los prácticos vamos a hacer ejercicios, pero vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a elegir algunos para hacer, para que ustedes vean cómo se hacen, pero el resto tiene que ser para que ustedes practiquen. Porque ustedes no van a aprender a hacer ejercicio de física viéndonos a nosotros hacer ejercicio de física. Lo van a aprender haciéndoles ustedes. Entonces nosotros les vamos a indicar algunos para que ustedes tengan una idea de por dónde arrancar, y el resto los tienen que hacer ustedes. Así que pónganse a hacer los ejercicios, vengan con dudas, así. Igual que como Melanie hoy dijo, yo hice y no sabía muy bien cómo hacerlo, y traté de hacer el 2, pero no sabía muy bien qué hacer con el ángulo de 104. Vengan con ese tipo de dudas y nosotros lo usamos para sacárselas. Y también ¿Bien? planteadas en el foro. Usen los foros también para eso. Uso los foros. ¿Está bien? Bueno, chicos, que tengan buenas tardes, que terminen bien, nos vemos. Si les quedó alguna duda, no sé si Rodrigo capaz que se tiene que ir. Yo no tengo problema en quedarme 5 o 10 minutos si les quedó alguna duda. Si alguien quiere quedarse, lo hablamos. Yo no tengo Capaz que problema. si querés parar de grabar, Rorro, así no queda tan largo el video. Dale.